¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Entrevistas CNN. Bueno, el scouting deportivo es una actividad hoy día fundamental en la conformación de todos los cuerpos técnicos. Permite el encontrar, de acuerdo a determinados parámetros, talento escondido. Aquello ha facilitado, por ejemplo, que figuras como Ben Brereton hoy día estén en la selección chilena, o que otros futbolistas amateur o también en condición de trabajar en series menores a través de aplicaciones, redes sociales u otros mecanismos digitales también puedan llegar a ser parte del fútbol profesional. Prácticamente no hay ninguna selección, no hay ningún cuerpo técnico de los equipos importantes que no cuente con este tipo de analistas. Y para conocer más sobre esta actividad, estamos en contacto con Renato Cornejo, ingeniero comercial, analista también deportivo, que ha hecho cursos en la Academia de Johan Cruyff, también en la Conmebol, otros validados por la FIFA, y que hoy día trabaja en el cuerpo técnico de Martín Palermo, que dirige a Olimpia del Paraguay, que es el último campeón del fútbol guaraní. Renato, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, bienvenido acá a Entrevistas CNN. No sé si es un buen resumen, pero me gustaría que tú, desde tu exitosa experiencia, también pudieras destacar el rol que cumple hoy día el analista, el scouting deportivo en los equipos más importantes del mundo. Un saludo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, el análisis obviamente lleva varios años, dependiendo de la industria y el país, cómo se trabaja. Obviamente en mi rol dentro de un cuerpo técnico ya llevo 7 años y medio trabajando con Martín. Estuve primero en Unión Española en Chile, ahí yo conecté con él. Después nos fuimos a México, después volvimos a Curicó, después tuvimos Aldo Civi, después fue Platense, y ahora Olimpia. Y al final, obviamente, las distintas ligas te va dando saber cómo trabajan en estructura, obviamente con qué staff yo cuento, porque el cuerpo técnico a veces son 5 personas, 6 personas, va cambiando dependiendo de cada momento de las personas y de los que elija, obviamente, el líder, en este caso Martín. Y al final, la constante mejora de cada proceso, de la logística semanal, de saber qué necesita el camarín, de qué necesita el equipo, de qué refuerzo voy a buscar, cuáles son los líderes, a qué jugador tengo que acompañar para que debute. Pasa muchas veces que en los clubes a veces debuta un chico y después no se le hace algún seguimiento y después se pierde. Hay que estar claro que en los clubes de fútbol el capital más importante son los jugadores. Eso es obviamente un tema netamente comercial, pero es así. El capital y la inversión del club está en el jugador, donde la cancha tiene que estar en perfecto estado para que el jugador se luzca, donde el modelo de juego del técnico tiene que ser acorde a la identidad del club. Y eso al final te termina dando algunos resultados a mediano y largo plazo. Esto no se cambia de la noche a la mañana, claro. Y para eso obviamente tiene que estar el presidente, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores en conjunto con el staff, que es las personas que están siempre en el club, desde los cocineros, los utileros, la persona que hace seguridad, los que estampan, todo, el canchero, porque al final todos van por el mismo logro. Entonces, en ese sentido, ha sido eso. Muy importante esto. Antiguamente, hace 20, 25 años, claro, por ejemplo, los equipos de análisis incluían siempre un ojeador, que no tenía una formación más allá de participar de este medio para poder tener otros criterios, ¿cierto? Para hacer esa búsqueda, hacer este seguimiento y luego el acompañamiento. En ese contexto, ¿cuáles son las herramientas que tú, como profesional, porque tú estudiaste esto, te has perfeccionado y lo sigues haciendo, utilizas para darle un perfil más alto, por supuesto, a este rol de analista y a este rol de scouting? Mira, al final, Rodrigo, obviamente el tiempo te va, como probablemente a ti, a mí, a todos, uno mientras es profesional y está en la industria y yo trabajo en la elite, o sea, al final eso te lleva a que las herramientas han ido variando y van cambiando, desde los precios, desde, por ejemplo, cuando yo comencé en Unión Española había Wayscout e Instat. Esos dos, por ejemplo, te reportan partidos. Y esas dos plataformas, por ejemplo, Wayscout compró a Instat. Y al final eso ha ido avanzando. Eso, por ejemplo, es una plataforma para ver los partidos. Para la estadística, básicamente. Claro, básicamente la estadística es donde yo busco al jugador, ¿cierto? Ese es cierto, el primer punto. Y después está el tema de análisis. El tema de análisis son distintas plataformas que uno puede hacer un análisis en vivo, uno hace compacto, uno hace imágenes, uno, por ejemplo, coloca una luz y esa luz sigue al jugador.
uno busca los patrones de juego, uno busca cómo se hace una salida estática, cómo es la táctica fija, cuáles son los patrones, por dónde recibe más goles. Entonces, son dos cosas diferentes. Obviamente, una cosa es sacar la data y otra cosa es después analizar el partido. Y obviamente hoy día el fútbol está sobreanalizado con el Big Data. El tema es saber qué información me sirve a mí para lo que yo quiero. Entonces, en este caso, si yo lo llevo a mi trabajo, tenemos este mercado, buscamos estos refuerzos, entonces especifiquemos esa búsqueda de tanta edad a tanta edad, sueldo, etcétera, valor que llegue libre, posición, tanto. ¿Queremos que después se vuelva a vender? No. ¿Queremos que quizás pueda ser un jugador que sea una apuesta? Bueno, veámosla. ¿El club está dispuesto a invertir? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, todas esas cosas te llevan, obviamente, a que tu proceso, desde lo que yo he visto en distintos clubes en Sudamérica, y ahora estuve 45 días girando en Europa, y estuve en Italia, estuve en Alemania, ya había estado el 2017, y ya después de 7 años y medio de análisis, me lleva a que, por ejemplo, fui a ver al Elche, y es lo mismo que hacen en Defensa y Justicia. Entonces, los procesos son parecidos, obviamente que cambia el contexto, pero en el fondo es lo mismo, es buscar el talento donde nadie lo ha identificado, darle un valor, situarlo en un contexto favorable a ese jugador, mientras el contexto sea, por ejemplo, que jueguen en el mismo esquema o 4-2-3-1 o 4-3-3, que obviamente los volantes interiores han sido una venta muy, muy grande, o el central izquierdo, que el central zurdo, por ejemplo, no se encuentra mucho. Entonces, si yo tengo un central zurdo, yo podría de repente en un club joven darle mayor tiraje. Nosotros estuvimos en Platense y Marco Pellegrino se fue al Milan en una venta y había jugado creo que 15 o 17 partidos en primera. Y al final es eso. Entonces, es detectar, obviamente se habla del scouting, que es el área, pero después la labor la hace un scout o un scouter, que es lo mismo. Y Renato, yo creo que esto ha servido también para democratizar el acceso a esta información y que haya una cantidad de jugadores mayores disponibles, ¿cierto? Porque en el fondo tú vas descubriendo a veces información, data que te sirve en lugares y con futbolistas que no están en la órbita regular de algunos equipos. Claro, o sea, el caso de, por ejemplo, no sé, Mesatú, Brereton, que de repente son apuestas, pero también hay que ver el riesgo. O sea, yo, por ejemplo, ahora a la sub-20, sé que creo que hay un jugador que se llama Willy Chatilés, que está en Huesca. Que juega en el Huesca. Claro, que hay en el Huesca. Y hay otro, por ejemplo, que yo lo vi en el que jugaron amistoso con Noruega, creo que fue, en la Cisterna. Y vi a Loyola, un chico que está en el Orlando City. Y, por ejemplo, esa búsqueda está buena porque el tipo llega de otra manera preparado. Estamos claro que en Chile la estructura te da el desde. Pero faltan muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos clubes que no te dan ni desayuno ni almuerzo. Sí. Y probablemente en Huesca te dan eso, te dan análisis. En Orlando City probablemente te dan un wellness, que es una encuesta que va a ver cómo tú llegas al entrenamiento. Entonces, todas esas cosas al final es el alto rendimiento. Y a veces en Chile está bien, es primera, pero faltan muchas cosas del alto rendimiento. Entonces, uno a veces tiene una expectativa muy alta dependiendo de lo que yo tengo. O sea, hay que ser bien claro en eso. Oye, ya que tú hablaste de la sub-20, estamos en el contexto del desarrollo del sudamericano de la categoría donde está participando Chile. Antiguamente, como que los analistas o los scouting llegaban a ver jugadores, ¿cierto? A descubrir en el fondo en estos torneos. Hoy día, de seguro van a haber muchos allá en Venezuela, pero ya llegan con mucha más información sobre lo que están buscando. Es difícil que ellos descubran algo que no hayan visto nunca. Claro, o sea, al final va mucho en hacer el trabajo antes, digo yo. Yo, por ejemplo, es como yo trabajo a contrasemana. Yo, no sé, uno tiene un rival el fin de semana y yo ya lo vi. Y acá pasa lo mismo. El tipo que el scouter tiene que estar trabajando hace un año por este sudamericano. Entonces, él ya sabe dónde identificar y obviamente, él si lo mandan de un club, pongamos un ejemplo, el fútbol se juega o ataque construido o repliegue y contraataque. Y si uno en un equipo que sale juego construido, probablemente va a buscar un central donde la selección, digamos, Argentina, Brasil, ellos tengan protagonismo en el juego, tengan mayor posesión. Porque si no, si voy a buscar un central sin desmerecer de Bolivia, porque Bolivia probablemente va a jugar, yo espero y después veo que tengo, bueno, búscalo ahí. Pero por ejemplo, si viene un scout, digamos, del grupo City, va a ser un central que tenga ciertas características y pasa en el mercado. A veces te dicen, buscamos un extremo en Holanda, por ejemplo, que es un mercado muy tranquilo. Te dicen, buscamos un extremo que mida sobre 1,85. Y en Chile probablemente no encontráis ningún extremo sobre 1,85, dependiendo obviamente del rango de edad y el precio. Entonces es muy variado. Y al final
el talento y la magia, ¿en dónde está? En detectar lo que otros no han visto. Ahí está el tema. Por eso después salen los jugadores que salen. Por algo después salen jugadores, por ejemplo, en Defensa y Justicia. El otro día había un jugador de 26 años y nunca había jugado en primera. Y el jugador pasó de la D a la primera. Pero claro, le hicieron un seguimiento de 6 meses. Claro, claro. Que lo fueron a ver. Claro, el tipo, por ejemplo, lo vieron jugar en una categoría menor. El tipo tiene un buen biotipo físico. Y después, ¿qué hicieron? Fueron a ver a la familia, fueron a ver cómo hablaba, fueron todas esas cosas, porque al final es una inversión que hace el club. O sea, al final ellos quedan mal si traen un jugador con 26 años que nunca había jugado en primera división y después les va mal a ellos. Entonces son apuestas. Algunas salen, otras no. Por ejemplo, en Chile en sub-20, Iván Román, un muy buen jugador. Gargues, lo mismo. ¿Pero por qué? Inferior en Palestino. Después, Curicó Unido, Matías Pérez, el lateral derecho, tiene un biotipo muy bueno. Yo lo he visto en vivo en cancha varias veces y es un jugador que puede ser algún proyecto en el fútbol chileno. Y después lo mismo, está Rosell, que es el capitán, que está en la Universidad Católica, que es un jugador que en la industria misma se habla de él. Entonces, es ver. Después uno puede estar en la apuesta e investigar y después pasa en el juego. Puede ser que de repente el contexto no te ayuda, tus compañeros no te están ayudando lo suficiente dentro del juego. Son varias cosas. Al final el fútbol es como muchas variables al final que inciden. El arte de lo impensado muchas veces es cierto. Renato, junto con agradecerte, tengo una última pregunta, porque tú trabajaste en tantos medios distintos, en Chile, con formación en Europa, con pasos también por otros medios más desarrollados. ¿Estamos muy atrás nosotros en toda esta labor o los equipos están trabajando en un buen nivel en lo que respecta a tu especialidad? Mira, yo obviamente, yo siento que en Chile son pocos los clubes que hacen un buen scouting en ese sentido, son muy pocos. Por ejemplo, destacaría lo que hace Huachipato, que de repente detectó a un Rómulo Otero, detectó a un Soteldo. Hay varios jugadores que de repente en la U, por ejemplo, a veces le pegaron. Católica ahora último del mercado le ha costado mucho. Entonces, a veces Colo-Colo lo hizo, por ejemplo, con Cepeda. O sea, Cepeda... Había muchos que decían, no es para Colo-Colo. Y el flaco llegó Lucas y lo hizo muy bien. Y después le pasaron la camiseta de la selección y el tipo hace un gol de una. Entonces, ahí también está en el valor del jugador. Y yo creo que en Chile, yo creo que el mercado, obviamente, al estar financiado por la televisión, los clubes no hacen mucho más. Los clubes piensan en el día. Esa es mi visión. Puede ser un poco crítica. Yo estuve en 2 clubes de fútbol chileno. Y ya sí, bueno, al final es meterse el tema de los representantes y no es caer en eso. Yo creo que obviamente el fútbol tiene muchas oportunidades, Chile puede crecer mucho más, pero hemos ganado 2 Copa América y obviamente fue por la calidad de jugadores que tuvimos y por el cuerpo técnico que había de momento. Después no se sostuvo nada, hubo un problema dirigencial tremendo y al final pasa eso, pasa de que uno a veces quiere hacer cosas en Chile y no están las oportunidades y al final yo también decido estar afuera, ya son varios años afuera y mi decisión también es de repente... formarme afuera, porque en Chile no... ¿Qué más voy a aprender? No es de ser canchero y nada, pero es mejor ir a buscar afuera porque es buscar lo top, la excelencia, las otras cosas, etc. Esa es como mi visión más que nada, que obviamente viene un tema de formación de colegio y de universidad. Bueno, Renato Cornejo, que es analista del campeón del fútbol paraguayo Olimpia, del cuerpo técnico de Martín Palermo, estuvo acá en Entrevista CNN. Gracias, Renato, y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Rodrigo. Que le vaya bien. Ahí nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. La búsqueda de futbolistas, cómo encontrar nuevos talentos, cómo enriquecer los clubes y las selecciones ha sido parte de la conversación en esta oportunidad. Nos reencontramos en cualquier minuto con más Entrevistas CNN.